Bueno, recordar esto en primer lugar frente a esta discusión. La bancada del Polo oficialmente el 13 de agosto de este año, en cumplimiento con los términos señalados en la ley del Estatuto de Oposición, radicó ante las autoridades electorales distritales y nacionales un oficio ratificando nuestra declaratoria de oposición que hicimos en enero de 2016. El Polo cumplió con el trámite que exige el Estatuto de la Oposición, repito. Muy breve, voy a hablar solamente para completar las 2 horas que le corresponden al Polo Democrático Alternativo, porque tuve la oportunidad en la presentación de la ponencia de demostrar todos los daños que le genera este presupuesto a la ciudad. Es un presupuesto para amarrar grandes mega negociados a costa de sacrificar las finanzas públicas y recortar los derechos ciudadanos. En estos pocos minutos que nos quedan voy a enfatizar en la propuesta que ha hecho el Polo Democrático Alternativo, junto al concejal Juan Carlos Flores y a la concejal María Fernanda Rojas, sobre la Universidad Distrital, nuestra propuesta. Es evidente la crisis de la Universidad Distrital. Yo aquí he repetido las cifras en varias ocasiones. Este año su déficit de funcionamiento es de 20.000 millones de pesos. Su déficit de infraestructura equivale a 116.000 metros cuadrados, que equivale a 16 estadios El Campín. Es decir, para resolver el problema de infraestructura de la Distrital habría que construir 16 estadios como El Campín. Tiene un déficit en la planta docente, la planta permanente docente, y todo esto viola el derecho fundamental a la educación superior específicamente, porque restringe el acceso a este derecho, pero además para quienes hoy estudian en la Universidad Distrital lesiona la calidad de la educación, que es fundamental. Frente a eso, entonces, es muy grave que el presupuesto radicado aquí por el alcalde Peñalosa le pretenda recortar 32.000 millones de pesos a la Universidad Distrital. Les rogaría a la gerente de Transmilenio. Gracias, señora gerente. Aquí, como dice, atrás hay un tintico bien rico y unas sombrillitas allá para que puedan charlar con toda cordialidad y tranquilidad. Decía entonces que es un descaro por parte del alcalde Peñalosa que en medio de esta situación presente un presupuesto que le quita 32.000 millones de pesos a la Universidad Distrital. Pero entonces viene la cifra que todos nos tenemos que poner en la cabeza, concejal Jorge Torres. De acuerdo con las cifras que nos presentó aquí el rector de la universidad, con el presupuesto propuesto en el proyecto radicado en este consejo, para el próximo año el déficit de la Distrital ascendería a más o menos 65.000 millones de pesos. Esa es la cifra que tenemos que tener en la cabeza todos los colegas a la hora de discutir este presupuesto. Esos 65.000 millones de déficit se dividirían en 48.000 millones de déficit en lo que tiene que ver con funcionamiento y 17.000 millones de pesos el déficit de inversión para la Distrital en el presupuesto del año 2019. En la ponencia del doctor Emel Rojas se hace una propuesta para incrementar 15.000 millones de pesos para inversión, pero esto es una propuesta con la que yo no estoy de acuerdo, porque la que propone el doctor Emel en la ponencia es que se aumente la proyección del recaudo de estampilla. O sea, no son recursos ciertos, son recursos inciertos, porque si no se recaudan esos 15.000 millones de pesos adicionales, esa plata nunca va a entrar el próximo año en la Universidad Distrital. Y el Centro Democrático propuso aplicar en este presupuesto el criterio del acuerdo entre Duque y los rectores de aumentar el presupuesto de funcionamiento en un IPC más 3 puntos, que según las cifras que dio el doctor Molano serían 7.000 millones de pesos adicionales para funcionamiento. Tampoco estoy de acuerdo con esa propuesta porque no le hace ni cosquillas al déficit de funcionamiento. Es de 48.000, con 7.000 seguiría siendo de 41.000, que le generaría inmensos problemas a la Distrital. Esto, entre otras cosas, doctor Andrés Forero, prueba que los estudiantes tienen la razón, porque el acuerdo que Duque hizo con los rectores es absolutamente insuficiente. Tan insuficiente que, aplicándolo al caso de la Distrital, todavía le harían falta para funcionamiento 41.000 millones de pesos, y por eso es que los estudiantes siguen movilizándose. Entonces, ¿cuál es nuestra consigna? Recursos sí hay, lo que falta es voluntad política. Repito, recursos sí hay para la Universidad Distrital, lo que falta es voluntad política. ¿De dónde podemos sacar los recursos
recursos para financiar este déficit que nos presentó el rector el próximo año de la Universidad Distrital. En primer lugar, la proposición que presentamos. Como yo lo expliqué y de manera mentirosa, la Secretaría de Hacienda lo negó, cuando presentaron el proyecto de presupuesto, incluyeron recursos de ese presupuesto para financiar obras que se estaban discutiendo en el proyecto de valorización, como por ejemplo 80.000 millones de pesos para construir el edificio de lujo con piscina del Retiro, el famoso centro cultural del barrio del Retiro. Se aprobó la valorización. Por eso es que en la ponencia que presentó el doctor Emel, ya incluyendo los recursos de valorización, se liberan esos 80.000 millones de pesos del edificio de lujo del Retiro y el doctor Emel los distribuyó 20.000 para bomberos, 60.000 para el IDU, para hacer las obras que no estaban o que se excluyeron en este consejo del proyecto de valorización. ¿Qué estamos proponiendo? ¿Cuál es la proposición que presentamos? Que esos 80.000 millones de pesos, 65.000, esos 80.000 que ya se liberaron por este tema de la valorización, 65.000 se le agreguen al presupuesto de la distrital. Y en ese caso serían 48.000 para inversión y 17.000 para funcionamiento. Con eso, colegas, tendríamos toda la plata que requiere la distrital para que no tenga déficit el próximo año. Ven que recursos sí hay, lo que falta es voluntad política y lo resolvemos. Tengo otra propuesta adicional, tiene que ver con el proyecto de la fuga, señora directora de la fuga, el edificio que quieren hacer en el Bronx. Ojo con esto, colegas. Son 180.000 millones de pesos que le dan a la fuga para hacer un edificio en el Bronx. Es adecuar unos sótanos para unos restaurantes, según lo dijo la directora en la fuga. Pero ese proyecto, además de la discusión teórica sobre el problema de la especulación inmobiliaria y economía naranja, señora directora, ese proyecto, de acuerdo con la ficha EBI de la Secretaría de Planeación, colegas, es un proyecto que no es viable. Miren, aquí tengo la ficha EBI, esta es. La última versión, esta la descargué ayer, si quieren descárguenla. Y entonces al final, después de la descripción del proyecto, está el concepto de viabilidad. Y aquí todas las preguntas que se hacen, la respuesta de la Secretaría de Planeación es no. Y dice al final, ¿el concepto es favorable? Se pregunta, la respuesta de la misma Secretaría de Planeación es que no. Entonces, en lugar de destinarle 180.000 millones de pesos a un proyecto que de acuerdo con la propia administración no es viable, de esa plata también podemos sacar los 65.000 millones de pesos que necesita la Universidad Distrital. Ven que recursos sí hay, lo que falta es voluntad política. Entonces la propuesta nuestra es muy sencilla. Resolvamos el déficit del próximo año de la Universidad Distrital con estos 65.000 millones de pesos. No nos vayamos con la lógica de la estampilla, como se aprobó la estampilla, que cualquier plata es buena para la Distrital. No, necesitamos los 65. Presidente, el ruido volvió a regresar. No con tanta intensidad como cuando habla una mujer, pero sí a... Mucho grupismo y horario saludándose. Eso voy a hacer no paso completo. Mucho grupismo saludándose y que van a hacer mañana y esta tarde. Sí, necesitamos concentración. Gracias, señor presidente. Gracias, consejero Juan Carlos Flores. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué es más rentable para la ciudad? ¿Invertir o resolver el déficit del próximo año de la distrital o invertir esa plata en unas ciclorrutas, que es lo que quiere hacer el IDU, que como lo ha explicado la doctora María Fernanda, lesionan el medio ambiente? Por ejemplo, esa ciclorruta del Canal San Francisco, que los vecinos han rechazado y que por eso la sacaron de las ponencias. ¿Qué es más rentable, invertir esos recursos en la distrital o en ese proyecto no viable de la fuga? Todos los estudios señalan que la inversión más rentable, no solo desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista económico, es la inversión en educación. Pues aquí se les llena la boca a todos los políticos hablando de la educación y la educación. Bueno, esta es la oportunidad. 65.000 millones de pesos para la distrital. Recursos sí hay, falta voluntad política. Yo les propongo que
que aprobemos esta propuesta que hemos hecho desde el Polo, o está la propuesta alternativa que también expuse aquí en mi intervención, y no le dejemos un déficit ni de funcionamiento ni de inversión a la universidad distrital. Repito, la inversión que genera mayores externalidades positivas, como dicen los economistas, es la inversión en educación, tanto porque va a mejorar el acceso a un derecho fundamental, como también va a mejorar la productividad de la ciudad. Eso es lo que se la pasa diciendo todo el mundo. Bueno, de las palabras a los hechos. Aprobemos esta propuesta que le garantiza los recursos que necesita la Universidad Distrital para el próximo año, y no nos pongamos, no, que 7.000 más, que 30.000 más, no, recursos ciertos y en la cifra que es 65.000 millones de pesos que sacamos, o de la plata que se liberó del edificio de lujo de el barrio de El Chico, o de ese proyecto que no es viable, repito, no es viable, que lo quieren hacer en el Bronx, en el marco de la economía naranja. Termino diciendo esto en el minuto que me falta. Me siento muy honrado de hacer parte de la bancada del Polo Democrático Alternativo, colegas. Somos poquitos, pero nos hemos dado una pela grandísima para poder frenar las pésimas políticas del alcalde Peñalosa, incluida esta lucha que estamos haciendo hoy. Y bueno, muchos nos han ganado, pero también les hemos puesto su par de ojos morados al alcalde Peñalosa, como cuando logramos frenar la privatización de TV. ¡Viva el Polo Democrático Alternativo!